El gallo que no cesa con Chema García Langa en Radio Nacional de España. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y bienvenidos a El Gallo que no cesa aquí en Radio Nacional de España. A por el martes, gallos y gallinas, todo nuestro ánimo y la mejor de las sonrisas para esos queridos oyentes que se levantan con nosotros. Sí, señor. La insistencia tiene un sentido y una motivación, y si en este programa hablamos de cambio climático de manera recurrente es porque estimamos que este es un grave problema frente al que hay que poner medidas ya, no valen medias tintas, ¿eh? Tan transversal es la cuestión que repercute incluso en el deporte. Ni las competiciones ni sus horarios serán iguales en los próximos años. Es más, los episodios de calor ya condicionan, por ejemplo, los partidos de tenis o los de fútbol, por no hablar de los deportes de invierno que corren el riesgo de convertirse en rara avis de aquí a dentro de no mucho tiempo. A esa vertiente súmenle otra, la que tiene que ver con el efecto contaminante del propio mundo del deporte. Competiciones equivale a traslados en avión, construcción de estadios, transporte de maquinaria, movimientos de personas, en suma, un suma y sigue que requiere, según los expertos, de una reflexión. A esa reflexión vamos a dedicar los siguientes minutos. Será con Pancho Campo, entrenador de élite de tenis y presidente de la Fundación Planet Future. Ante una realidad tozuda, mentes más tercas si cabe. Seguro que todavía conocen a personas que no se terminan de creer el cambio climático. A ellos les da igual la recurrencia de las olas de calor, la expansión del clima árido o los fenómenos extremos. Siempre se intentarán asir a un precedente meteorológico que les reafirme en su postura. No sería de extrañar, por tanto, que estas personas escuchasen con displicencia lo que viene a partir de ahora. Pero apuesto a que la mayoría de ustedes sí que lo acogerán de buen grado, en tanto que oyentes responsables que son. Tiene que ver con el deporte y con las limitaciones sobrevenidas por el cambio climático. Les proponemos conocer en profundidad los modos en los que el calentamiento global está condicionando la celebración de torneos y competiciones. Para ello hemos invitado a Pancho Campos, entrenador de élite de tenis y presidente de la Fundación Planet Future. Hola Pancho, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido al Gallo que no cesa. Claro que sí. Muchas gracias. Oye, Pancho, ¿desde cuándo te viene a ti la inquietud por el cambio climático y su influencia en el deporte? A ver, cuéntame. Bueno, yo empecé a interesarme por el cambio climático a partir del 2003. Ya había escuchado algo, pero el 2003 fue un año muy cálido. El verano del 2003 una ola de calor tremenda. Y ese invierno yo intenté ir a esquiar y empezaba a ver que la calidad de la nieve cambiaba, o había mucha nieve o no había suficiente. Había gente que decía que por las olas de calor se estaba derritiendo la nieve antes de tiempo, y alguien mencionó la palabra calentamiento global, que era el nombre que se le daba en esa época, ¿no? Y eso automáticamente fue como me encendió un bombillo, y ahí a partir de ahí empecé a estudiar, a leer, a investigar, a intentar conocer gente que estuviera interesándose por este fenómeno, no solamente el deporte, ¿no? En diferentes ámbitos. Y ahí empieza todo, y desde entonces pues he tenido la oportunidad de trabajar con grandes científicos, grandes líderes como el presidente Obama o el vicepresidente Al Gore, y llevamos ya con esta cruzada pues casi 20 años. Ya. Me gustaría saber y que nos explicases, Pancho, qué es la Fundación Planet Future y de qué modo haces divulgación en torno a este asunto del calentamiento global. Sí, mira, la Fundación Planet Future es una fundación que dimos de alta en Estados Unidos, en el estado de la Florida. Es una fundación que se dedica básicamente a tres cosas. Primero, organizamos expediciones o viajes a diferentes partes del planeta a estudiar cuáles son los impactos del cambio climático, pero también a intentar aprender qué están haciendo diferentes países para mitigarlo y adaptarse. Uh-huh. Y durante esos viajes también grabamos los documentales Planeta Futuro. Entonces, con esa información, ahí viene el segundo objetivo, con esa información y con esas grabaciones en vídeo, luego impartimos conferencias en colegios, en universidades, en asociaciones de empresarios, en ONG, uh-huh, para crear conciencia de que no es un tema que hay que tomarse a la ligera, que estamos todos conectados alrededor del planeta. Lo que pasa en Groenlandia nos va a afectar aquí en Marbella, donde estoy, o en Sudamérica. Y por último, el tercer objetivo es, una vez al año, organizamos una gran conferencia de sostenibilidad, cambio climático, medio ambiente. Y ya llevamos este es nuestro segundo año, hemos hecho 10 expediciones. Uh-huh. He tenido la suerte de poder visitar sitios soñados para mí, ¿no? Groenlandia, el Ártico, Islandia, Canadá, la costa oeste de California, buceando en arrecifes del Caribe,
Y la verdad que hemos aprendido muchísimo y también nos hemos asustado mucho porque te das cuenta que esto está pasando a una velocidad que jamás nos imaginamos. Me lo imagino yo en mi caso. Bueno, pues vamos al lío, si te parece, así de primeras. Cuando hablamos de deportes o de competiciones afectadas por el cambio climático, nos vienen a la cabeza los deportes de invierno, así de entrada, los que tienen el frío como contexto. ¿Qué futuro les espera, Pancho? ¿Son viables en un mundo que se calienta y que se reseca? Te voy a dar un dato que refleja perfectamente cuál va a ser el futuro de los deportes olímpicos. De las 10 sedes de los Juegos Olímpicos de invierno, las últimas 10 sedes, si lo quisieran realizar a partir de ahora, habría solamente 2 que lo podrían hacer. En las otras, la calidad de la nieve o la ausencia de nieve haría totalmente imposible celebrar unos Juegos Olímpicos de invierno. Caramba. La subida de las temperaturas, el derretimiento de las nieves, la inestabilidad climática, todo eso hacen imposible o ponen en mucho riesgo a muchas estaciones de esquí, a muchos destinos que además ten en cuenta una cosa, no solamente son los deportes de invierno y las Olimpiadas, son fuentes de ingreso, lugares que generan muchos puestos de trabajo. Hay comunidades enteras que viven alrededor de una estación de esquí. Entonces, si eso empieza a sufrir o a desaparecer, pues se van a perder no solamente ese impacto climático, ese impacto social que esto está teniendo. Y de hecho hoy en día no es raro, no es extraño observar, por ejemplo, el desarrollo de estas competiciones con nieve artificial, ¿no? Pero la pregunta ¿es de la misma calidad la nieve artificial que la natural? ¿Se esquía en las mismas condiciones? Tengo entendido que la calidad no es la misma y que no siempre puedes tú producir nieve artificial. Se tienen que dar unas ciertas condiciones, ¿no? Yo estoy muy interesado en hacer un viaje el año que viene a Sierra Nevada porque han sacado ellos un plan para mitigar y adaptarse al cambio climático que incluye cañones de nueva generación y el poder producir nieve de una calidad que se asemeje lo más posible a la natural, ¿no? Bueno, luego tenemos otras modalidades también afectadas, pero en las que tal vez no se observe ese riesgo tan inminente. Por ejemplo, ¿qué le está ocurriendo al tenis? Cuéntanos la manera en la que los partidos se están viendo afectados por el calor. Mira, antes de contestar tu pregunta, una cosa que me gustaría recalcar: es tan importante entender el impacto del cambio climático en el deporte como el impacto que tiene el deporte sobre el medio ambiente. Porque una cosa lleva a la otra. Si tú no reduces tus emisiones de gases de efecto invernadero, en el mundo del deporte estás echando leña al fuego al cambio climático, ¿no? En el caso del tenis, el Abierto de Australia, por ejemplo, ha sido el primer torneo del planeta que ha categorizado los niveles de calor, entonces del 1 al 5. Entonces, cuando se declara que es nivel 5, queda prohibido jugar al aire libre, se tiene que esperar a que se cierren los techos de los estadios y solamente se puede seguir jugando cuando se enciende el aire acondicionado. Pero esto es echarle leña al fuego, porque los aires acondicionados funcionan con electricidad. Claro. Y la electricidad, pues, hoy en día, por mucho que nos pese, se sigue generando con combustibles fósiles. Sin duda. Ahora después entraremos en esa materia, en lo que tiene que ver con la contaminación por parte del deporte, la generación de contaminación. Vamos, si te parece, ahora con el golf. ¿Qué podemos contar a ese respecto? Por ejemplo, ¿son viables los campos de golf en lugares afectados por las sequías? El golf se enfrenta a dos fenómenos. Por un lado está la sequía, porque los campos de golf hay que irrigarlos y requieren mucha agua. Aquí en Marbella, por ejemplo, yo estuve haciendo uno de los documentales y aprendimos que cambiando el tipo de hierba, me explicaban que se ponían hierba del tipo Bermuda, es una hierba que consume muchísimo menos agua. Uh-huh. Entonces, la sequía es un impacto brutal. Pero luego tienes la subida del nivel del mar. Entonces, hay campos en Escocia, campos legendarios, históricos, y están justo al lado del nivel del mar, y con la erosión y la subida del mar, pues puede que en unos 20 o 30 años estos campos no sean viables, dejen de existir. Bueno, la tierra y también en el cielo. Vamos con los deportes aéreos, Pancho. Fíjense ustedes, amigos oyentes, que ejercicios como, por ejemplo, el paracaidismo tampoco se libran de los efectos del cambio climático. ¿En qué sentido? Pues mira, qué bueno que me hagas esa pregunta, porque justo ayer estuve yo en Skydive Spain, en Sevilla, haciendo mi salto número 70. Anda, mira. Y estábamos hablando con el director de la zona al respecto y ayer lo viví en carne propia. Ayer me dicen, oye, a la 1:30 vamos a cerrar la drop zone, que es el nombre que se le da a un sitio donde se hace paracaidismo, porque como sube tanto la temperatura en Sevilla, el aire caliente asciende, pero también se fomentan las turbulencias y el aire se hace mucho más denso. Entonces, al arrancar, al despegar, el avión necesita una pista de aterrizaje más larga, tiene que revolucionar más los motores, por lo tanto tiene que consumir más gasolina o más gasoil. Uh-huh.
Y a nosotros como paracaidistas es muy peligroso porque como te coja una turbulencia o un remolino cuando estás a punto de aterrizar, te puede colapsar el paracaídas y ya sabes lo que hay abajo, el suelo. Uh-huh. Oye, Pancho, estaba yo pensando en el ciclismo. ¿Se podrá desarrollar con normalidad, por ejemplo, el Tour de Francia o la Vuelta a España? Mira, yo creo que va a ser complicado si se hacen sobre todo en días de mucho calor. Va a haber que tomar medidas, va a haber que adaptarse básicamente. Cambiarán los horarios probablemente, harán como en el paracaidismo, que se tendrá que correr a primera hora de la mañana o a última hora del día. Si te acuerdas de los Juegos Olímpicos de Japón, pues se tuvieron que cambiar las maratones y todas las carreras de fondo. No se pudieron hacer en Tokio, se tuvieron que cambiar al norte del país porque las temperaturas eran tan extremas que ponía en riesgo la salud de los corredores. Pues en ciclismo yo creo que va a pasar 3/4 de lo mismo. Claro, ciclismo y fútbol, ¿no? Que me imagino que se tendrán que cambiar los horarios. Cualquier deporte que se juegue al aire libre en países donde hace mucho calor, donde hay mucha sequía o mucha humedad, que tampoco ayuda, yo creo que van a tener que adaptarse y la peor adaptación es decir, bueno, pues hacemos un estadio con aire acondicionado, porque claro, los aires acondicionados consumen muchísima energía y eso es lo que estamos intentando convencer al sector del deporte, que sea más consciente de que tiene que hacer algo por reducir las emisiones de carbono. Por eso que mi próximo gran evento, el de 2024, es un evento que se llama Sports for the Planet, es intentar concienciar sobre todo a los famosos, a las celebridades del deporte, que ellos tienen el poder de llegar a muchísima gente y convencerlos de que este fenómeno ya está absolutamente probado, científicamente probado. O sea, a mí un tío me dice que no cree, poco caso le hago, porque es que no está bien informado, ¿no? Ya. Entonces el deporte tiene que tomar conciencia y tiene que tener una responsabilidad, porque es de los sectores que ha tardado mucho más en reaccionar y hay algunos deportes que no han reaccionado para nada. O sea que hasta ahora, digámoslo así, muchos no han tomado conciencia del problema. La verdad es que no. A mí me gustaría ver que hay más iniciativas, que hay más deportistas famosos intentando convencer a la gente joven de ser, ya no te digo ni siquiera el cambio climático, pero de ser más respetuosos con el medio ambiente. O sea que de todo esto se puede colegir y ya terminamos, Pancho, que no debemos fiarnos demasiado de esos mensajes que apuntan a que determinadas modalidades deportivas o, por ejemplo, competiciones son más o menos respetuosas con el medio ambiente. Al final uno escarba un poquito y descubre ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso se llama greenwashing, ¿no? Greenwashing. Greenwashing, o marketing verde también, cuando a ti te intentan convencer de que alguien está haciendo las cosas pensando en el medio ambiente y luego escarbas un poco y ves que eso no tiene mucho fondo. De hecho, por ejemplo, la Fórmula 1 ha sacado un plan que según ellos para el 2030 la Fórmula 1 va a ser carbono neutral. Esto es totalmente imposible, primero porque quedan menos de 7 años. Y no depende enteramente de ellos, porque ellos al transportar los coches tienen que hacerlo o en camiones o en barcos o en aviones, que no tienen el control de las emisiones que van a emitir esos barcos, esos coches o esos camiones. Entonces creo que tendrían que ser un poquito más, los estudios tendrían que ser un poquito más serios, ¿no? Pancho Campo, entrenador de élite, de tenis y presidente de la Fundación Planet Future. Pancho, ha sido un placer, muchísimas gracias y que tengas un muy buen día. Gracias a vosotros, un saludo.